Eh, Arranca con una frase que dice que la planificación a largo plazo no es pensar en las decisiones futuras, sino en el presente de esas decisiones, ¿sí? O sea, nosotros cuando planificamos algo tenemos que pensar en qué es lo que hacemos hoy, qué es lo que tenemos que hacer hoy para poder llegar a ese futuro deseado. Y como vamos a ver, la planificación se compone de diferentes cosas. Y una de las principales para poder planificar es determinar objetivos. Y en esta determinación de objetivos vamos a incurrir, para poderlos hacer, a dos tipos de análisis. Y acá ya vemos, como tenemos en la escuela de los sistemas, que vemos el entorno de manera general. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Para hacer un análisis, primero tenemos que conocer cuál es nuestra organización y qué es lo que hay afuera de la organización, qué es lo que hay en el entorno de la organización. Desde la parte micro, la parte cercana de la organización, como la parte macro. Ahora igual lo vamos a ir viendo. Y esto nos va a permitir directamente formular estrategias. Pero vamos a la primera parte, determinación de los objetivos. ¿Vieron cuando hablan de que las empresas tienen una misión y una visión? ¿Sí? Parte de lo que nos ayuda a nosotros a definir cuáles son los objetivos que vamos a tener es el identificar nuestra misión y nuestra visión. ¿Cuál es la diferencia entre una de ellas? La misión puntualmente es la que se centra en el qué es la empresa, quiénes somos. Busca el identificar quiénes somos y qué es lo que hacemos. ¿Sí? Y ahora la visión es más prospectiva. O sea, la visión lo que busca es a futuro el ver hacia dónde queremos llegar, qué es lo que queremos ser. Entonces no nos vamos a estar quedando con solamente, bueno, esta es nuestra empresa de, qué sé yo, vamos a hacerlo sencillo, de confitería. Tenemos una confitería artesanal. ¿Qué es lo que hacemos? Y hacemos tortas y medialunas. Ok, bueno, pero ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos ser? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Cuál es nuestro ideal de empresa dentro de unos años? El tema es que si nosotros no nos ponemos a futuro una propuesta, un lugar hacia donde queremos ir, las empresas se estancan. Entonces, cuando formulamos hacia dónde queremos ir, le vamos a dar un norte a la organización. ¿Sí? Después hay otra cuestión que no está planteada acá, pero que se va a trabajar, que es el tema de los valores. Que los valores de la organización son fundamentales porque ayudan a tomar las decisiones. Es decir, que la persona que funda la organización, los valores con los que la crea, ¿sí?, van a en cierta forma, poner el marco sobre el cual se van a tomar todas las decisiones. ¿Por qué? Porque es diferente que una persona tenga valores de cuidado del medio ambiente que otra que no, entonces la empresa va a priorizar algunas cuestiones respecto de otras. Si una persona tiene como valores de que cuida el medio ambiente y que le encantan los animales, ¿sí?, va a priorizar estas cuestiones por sobre otras que capaz que tiene por valor el, no sé, priorizar la familia. Entonces, como una persona tiene como valor priorizar la familia, capaz que no reduce la jornada laboral para que los colaboradores se puedan ir temprano para pasar tiempo en familia. O sea, de estas cuestiones que son así, hay muchas veces que los valores se expresan, los cuentan, no sé, lo tienen en la página web y demás, y ponen qué lindo los valores, respeto por las personas, todo. El tema es cuáles de los valores realmente se cumplen y cuáles no. Porque muchas veces está eso, de que solamente se hacen declaraciones de valores para presentarlos y para que para afuera sean algo bonito, pero lo que sucede dentro de la organización es algo completamente diferente. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque nosotros, como desde la parte directiva o como consultores, cuando vayamos a analizar una organización, vamos a tener en cuenta cuáles son los valores reales de la organización, porque tenemos que identificar, en base a todas estas áreas,
dónde están o dónde se pueden llegar a presentar los conflictos. ¿Sí? Bueno, pero en primera instancia, nosotros vamos, como les decía, capaz que es más fácil de entenderlo si creamos la organización desde cero, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿qué es lo que estamos? ¿Qué es lo que hacemos y hacia dónde queremos ir? Pensamos ahí en ese foco en la organización, ¿no? Entonces decimos, una vez de que sabemos qué es lo que hacemos y hacia dónde queremos ir, decimos, che, ok, tengo que ver en un análisis externo qué es lo que pasa, qué es lo que tengo afuera, ¿sí? Y dentro del análisis externo nos vamos a ir encontrando con varios aspectos. Uno en lo que es lo que se llama o se denomina el macroentorno. Vamos a tener en cuenta todos los factores que pueden llegar a ser políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales, que son una sigla que se denomina PECTEL. El PECTEL es una herramienta que se usa como para conocer todo este entorno. ¿A qué es a lo que nos delimitamos con esto? Cuando hablamos del macroentorno, estamos hablando de todas las cosas que suceden por fuera de la organización y que la organización no puede hacer absolutamente nada, ¿sí? Son todas las cosas que son completamente ajenas a la organización y lo único que puede hacer la organización es adaptarse o intentar anticiparse a estas cuestiones, ¿sí? Y están por lejos de la organización. Y ahora tenemos un análisis un poquito más cercano que sería del microentorno. Que este análisis del microentorno nos ayuda a ver un poco qué es lo que pasa con la competencia, qué es lo que pasa con los clientes, qué es lo que pasa con los proveedores, ¿sí? Entonces hacemos un análisis un poco más cercano a la organización. Con los clientes sí podemos reaccionar nosotros, sí podemos pautar, sí podemos modificar cosas de acuerdo al tipo de cliente que tenemos, sí podemos cambiar o buscar de proveedores, o sea, sí tenemos incidencia en estas cuestiones. En cambio, en lo que es macro, no llegamos. Es como que lo macro sucede y nosotros tenemos que ver hacia dónde nos lleva la corriente. Bueno, hay herramientas que nosotros nos permiten, digamos, en cierta forma, identificar cuáles son los factores del macroentorno como para podernos adaptar y que no sea que nos vamos tanto que nos va llevando las aguas, ¿no? Y por el otro lado tenemos la parte interna de la organización, que lo que vamos a ver en esta parte interna son todos los recursos que tenemos, ¿sí? Recursos financieros, recursos en cuanto a la estructura. Vamos a saber de las personas con las que contamos. No me gusta decir, digamos, llamarlos recursos como recursos humanos. Vamos a intentar cambiar también esa perspectiva, ¿no? De que las personas no somos recursos de una organización, sino que somos personas que colaboramos, que estamos un determinado tiempo aportando nuestras habilidades, ¿sí? O sea, las empresas no poseen a las personas. En todo caso, es como que digamos, incorporan momentáneamente dentro de lo que es su funcionamiento. Vamos a ver cuáles son todas las capacidades que tiene la organización. Con las capacidades es el conocimiento de un área específica. Bueno, esto lo sabemos hacer y lo sabemos hacer mejor que otras empresas, entonces el conocer esa cuestión es muy importante. Esto va también determinado de las habilidades, que las habilidades mayormente están vinculadas a las personas, y en la potencialidad, eso es hacia dónde podemos ir, qué tal potencial tenemos de poder cumplir con esto que nos proponemos. En todo esto nosotros tuvimos todo lo que es la parte externa y la parte interna de la organización, y algo que una vez de que conocemos todo esto nos ayuda a mejorar y a proponer, digamos, estrategias, es hacer un análisis FODA, ¿sí? Lo habrán escuchado de lo que es el FODA en algún momento. Que el FODA tenemos un análisis de las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, ¿sí? Hay dos que son internos a la organización, como son las fortalezas y las debilidades, y las externas son las amenazas y las oportunidades. Para esta parte de la materia está espectacular, se ve hasta ahí lo que es el análisis FODA, después se pone un poco más complejo.
¿sí? Pero en principio que puedan reconocer de qué manera, con todo este análisis de la parte externa y la parte interna, ustedes van a poder realizar este FODA y utilizar esta herramienta. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Y entonces, nosotros dijimos de que determinamos quiénes somos y hacia dónde queremos ir, vemos cuál es, mediante el análisis externo e interno, nuestro FODA. Y ahora vamos a formular puntualmente la estrategia que vamos a implementar. Y acá empezamos a hablar de estrategia. Después se va a ver, cuando vean en planificación, de que vamos a tener dos tipos de planificación, la tradicional y la planificación estratégica. Entonces, hay pequeñas cositas que van a ir ayudando a diferenciar cuál es una y cuál es la otra. Acá lo vamos a ver por lo menos todo, digamos, de manera integrada. Entonces, nosotros en este punto vamos a empezar a formular los objetivos, ¿sí? Y para hacer los objetivos nos vamos a encontrar con que hay determinadas cuestiones que vamos a tener en cuenta. Uno, que la confección de los objetivos va a llevar una sigla que nos va a ayudar a identificarlos y que está bueno para poderlos conocer, que es SMART. Los objetivos se guían, digamos, por medio de esta sigla, que es uno, que son específicos, que son medibles, que son alcanzables, que son retadores, ¿sí? Y que van a estar delimitados en el tiempo. Un objetivo, para que pueda ser un objetivo, tiene que cumplir con todas estas cosas, ¿sí? Si no, no van a ser objetivos, o va a haber algo que no van a estar cumpliendo y va a ser difícil de poder lograr. Entonces, un objetivo, cuando está bien delimitado, cumple con cada una de estas siglas. Ahora, nosotros tenemos los objetivos y lo que vamos a plantear es que vamos a tener para desarrollar diferentes tipos de planes, ¿sí? Uno que tenemos que son estratégicos y operativos, a largo plazo o en el corto plazo, bueno, estos que son direccionales o específicos o de un solo uso o permanente, que no es tan relevante en el caso. Lo que sí, hay otra cuestión que primero matamos al mosquito. Vamos a ver mucho en esta parte del cuatri, la pirámide, donde tenemos la parte estratégica, la táctica y la operativa. Entonces, nosotros cuando vamos a pensar en planificar, vamos a tener un plan a nivel estratégico, que a nivel estratégico es la organización en su totalidad, a nivel táctico, que es cómo se va a hacer para lograr los objetivos que se propone, digamos, la cúpula de la organización. Y a nivel operativo vas a planificar de qué manera, digamos, en el día a día vas a cumplir con lo que indica, digamos, la parte táctica. Acá a nivel táctico tenemos lo que es la parte de la gerencial. Esto lo vimos con las escuelas, ¿no? Esta es la parte gerencial, acá tenemos la directiva y acá tenemos la operativa. ¿Sí? Sí. Esto tenemos a nivel estratégico, táctico y operativo. Lo interesante es que en cada una de las partes del ciclo, esta pirámide la vamos a ver, porque cada parte va a accionar o va a actuar de manera diferente según el rol que tiene dentro de la organización. ¿Sí? Bien. Bueno, y después plantea de que hay dos métodos para establecer objetivos. Esto es planteado por bibliografía, que es por un lado lo que sería el método tradicional, de tener todas las cuestiones que tuvimos antes en cuenta y ver de qué manera planteamos el objetivo. Y después vamos a ver muy cortito lo que es la administración por objetivos, que es una forma diferente de estructurar a la organización para poder llegar a los objetivos. ¿Sí? A mí puntualmente no me gusta.
Y acá tuvimos un pequeño resumen de todo lo que fue la primera parte del ciclo. ¿Vamos? Bien. Como ya sabemos qué es lo que queremos hacer, quiénes somos, hacia dónde vamos, qué es lo que tenemos en el entorno, ya nos planteamos los primeros objetivos de la organización, ahora decimos, ok, ¿cómo los llevamos adelante? Entonces, pasamos a tiqui tiqui tiqui, es la segunda parte del caminito, que es la organización. Entonces dice de que la estructura organizacional puede ser definida como la suma total de las formas en las que se divide el trabajo y las tareas distintas. ¿Sí? Un poco la idea del diseño organizacional o la organización es determinar de qué manera cada una de las áreas van a tener que cumplir con su trabajo para poder llegar a ¿qué? A esta planificación, ¿no? Mis dibujos no son los más lindos, pero y acá tenemos, ¿sí? Acá tenemos la planificación, la organización, la dirección y el control. Acá tenemos la toma de decisiones y después vamos a ver lo que va a ser a nivel integral. La cultura pero bueno, entonces nosotros tenemos que ver acá de qué manera vamos a agrupar los recursos para poder cumplir con lo que planificamos al inicio. ¿Sí? Entonces, tenemos dos cuestiones, ¿no? Primero, para poder pensar de qué manera vamos a distribuir los recursos, vamos a utilizar diferentes parámetros de diseño. ¿Qué son los parámetros de diseño? Son todas estas cuestiones que nos sirven a nosotros para ir determinando de qué forma nos conviene o no poder diseñar la organización. Y por un lado acá ya empezamos a tener algunas cuestiones que las vimos en la primera parte. Dice, ¿por qué? Se puede diseñar la organización según ¿qué? Según su especialización, ¿sí? Según la cadena de mando. ¿Dónde vimos especialización y cadena de mando? Claro. Según la departamentalización, el concepto de departamentalización también lo vimos, ¿sí? Según el tramo de control, es decir, según las formas en las cuales se va a estar controlando, según la toma de decisiones, o sea, según cómo van a estar distribuidas las decisiones. Vamos a estar hablando, bueno, en departamentalización, una de las formas, digamos, más tradicionales de dividir a las organizaciones por función. Departamentalización habla, digamos, segmentar la organización de manera funcional, ¿sí? Por gerencia de productos, eso quiere decir una gerencia de producción, de comercialización, administrativa, contable, ¿sí? Y después por el otro lado se puede dividir también por tipo de cliente, por zona geográfica, por tipo de productos. O sea, se va a ir viendo esto de qué manera vamos a poder dividir a la organización. Sí. En el campo, sí. Y después vamos a tener algunas formas en las que nosotros podemos coordinar todas las actividades, ¿sí? Que por un lado va a ser por el ajuste mutuo, o sea, todas las personas coordinando las actividades entre sí, la supervisión directa, ¿sí? Que esto es directamente, digamos, un supervisor que va delimitando las tareas de las personas que tiene a su cargo, o estandarizando los procesos, los productos o las destrezas. Todo esto lo vamos a ir viendo. Y por un lado, no quiere decir de que cada una hay, digamos, como solamente una opción. En muchos casos van a estar interrelacionadas. O sea, en muchos casos vamos a tener un ajuste mutuo, pero vamos a tener capaz un tipo de supervisión directa.
La supervisión directa capaz que es más fácil de poder identificar en las empresas chicas, donde por lo general tenemos al dueño, que es el que se encarga de hacer prácticamente toda la parte administrativa, comercial, y solamente tiene pocas personas a su cargo. Entonces no está dividido, aunque está el dueño, tiene un director, después hay un gerente, o sea, la pirámide tiende a ser más achatada, ¿sí? Entonces la supervisación en esta forma es más directa, ¿sí? Lo vamos a ir viendo. Y por el otro lado, la otra forma que vamos a tener como para poder organizar o poder estructurar la organización es de acuerdo a los factores de la situación. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? Bueno, ¿cuál es el tipo de tecnología que tenemos disponible? Que tenemos disponible y que podemos acceder, porque es muy diferente. Es decir, tengo una fábrica de vehículos y puedo fabricar solamente como es el Ford, el T100, el negro y nada más, y otra cosa diciendo que tengo el acceso a la tecnología para fabricar un montón de vehículos diferentes. Entonces el acceso a la tecnología es muy importante. Después vamos a tener en cuenta cómo es la incertidumbre, y la incertidumbre la vamos a tener también vinculada a lo que es la toma de decisiones, ¿sí? O sea, ¿qué tanto conocemos o desconocemos del mercado en el que estamos? ¿Cuál es el tamaño del mercado en el que estamos y cuál es el tamaño que necesitamos como organización para poder estar en ese mercado? Porque vamos a pensar, ¿no? Si nosotros tenemos, volvemos al caso de la panadería, nosotros, o de la confitería, tenemos una confitería, nuestra misión es trabajar con tortas de calidad y llevar alegría culinaria a la gente, puede ser parte de la misión. La visión es, ok, quiero ser la mejor confitería que hay en zona sur. Ok, puede llegar a ser. Medianamente pueden estar relacionadas. Ahora, si yo, el tamaño que tengo de la organización es diferente a lo que me planteo, y digo, no, quiero ser la mejor pastelería de toda la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, ok, tengo el tamaño de la organización, la estructura que tengo me acompaña a poder lograr ese objetivo, ¿sí? ¿Cuántas tortas puedo hacer por día para llegar a ese mercado? O sea, el mercado desde toda la provincia es un mercado que es muy grande. Entonces, el tamaño, la estructura que tengo yo, ¿me acompaña para poder llegar a ese mercado? Bueno, eso nos va a delimitar también de qué forma nosotros vamos a estar estructurando la organización, ¿sí? Y otro de los puntos es la estrategia. Esto ya es cosa que excede completamente a la materia, ¿no? Pero lo vamos a ver igual. Dentro de lo que es la organización tenemos dos cosas, o tres cosas para tener en cuenta. Primero, ¿cuál es la estrategia? ¿Sí? Vamos a ver en otro de los vértices la estructura y el liderazgo. Esto se lo cuento como para que lo tengan, no hace falta que lo tomen de nota. Todas estas cuestiones están vinculadas, o sea, la estrategia que tenemos no puede estar separado de lo que es la estructura, y la estructura no va a poder estar separada nunca de lo que es el liderazgo, o sea, de las personas que la van a dirigir. Entonces, por eso el entender a la estrategia dentro de lo que es la organización nos ayuda, digamos, a tener en cuenta cuáles son los parámetros y cuáles son los límites que tenemos. ¿Sí? Y estas dos cuestiones nos van a permitir armar las configuraciones de la organización. Si va a ser un tipo más mecanicista, si va a ser orgánica, y vamos a tener en cuenta esto ¿para qué? Para poder confeccionar lo que sería nuestro organigrama. Que algo de lo que vamos a ver es empezar a confeccionar un organigrama. No se va a ver en profundidad porque lo que es organigrama lo van a ver bien cuando pasen a la siguiente materia de administración, que es organización y estructuras. Nosotros acá vamos a ver un organigrama tradicional, clásico,
cómo son los componentes y cómo se arma, pero no vamos a entrar en el detalle de lo que es un entagrama, de cómo son las relaciones y demás. ¿Sí? Y vamos a ver de que puede haber diferentes tipos de organigrama. Acá lo que plantean es cómo está confeccionado a nivel general, ¿no? El lápiz estratégico, tenemos la parte de arriba de la organización, la línea intermedia y el núcleo de operaciones. Y después tenemos dos cuestiones, que cuando habla de lo que es el personal de apoyo y la tecnoestructura, generalmente no pertenecen a la organización, sino que están por fuera, pero son necesarias como para poder desarrollar las actividades. ¿Sí? ¿Vieron alguna vez el tema de organigramas y eso en algún lado? ¿Escuela? No. Sí. Sí. ¿Porque hiciste orientación económica? No. ¿No? En otra cátedra. ¿Eh? En otra cátedra. Ah, bueno. Bien. O mal, no sé por qué lo estás viendo de nuevo, pero bien. No, no. Yo no te Así que bueno. Entonces, volvemos a tener el mapita otra vez y vimos qué es lo quiénes somos, qué es lo que queremos hacer, hacia dónde queremos ir, ¿sí? Pusimos objetivos, configuramos cómo va a ser la organización, quién va a desarrollar adelante cada una de las tareas, y ahora nos falta una parte. Una vez de que sabemos cómo va a ser la organización, tenemos que ver, cómo es la dirección. ¿Quién va a desarrollar, quién va a liderar cada una de las tareas o de las áreas en específico? Ahora, este cuadrito no lo viste en otra comisión. No. Este mapita es genial. Lo hizo. Este mapita lo hizo Fátima. Y la verdad que cuando lo vi está espectacular y es muy sencillo de poder identificar y poder explicarlo. Bueno, ya tenemos entonces a la dirección. La dirección plantea, digamos que, o presenta a la figura del liderazgo, ¿sí? Como la capacidad que tiene una persona de influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr sus fines y objetivos. Involucren a las personas y a los grupos en un marco de valores. Ahí dice muchas cosas, ¿sí? Pero bueno, vamos centrándonos. Y empezamos a ver algunos conceptos que teníamos de antes y vamos a incorporando conceptos nuevos. Por un lado tenemos de que el liderazgo está definido como la capacidad que tiene una persona de poder influir en los demás, de poder influir en que cumplan con determinadas tareas. ¿Sí? Después, más allá de poder influir, hay una cuestión de poder. ¿Sí? Que el poder va a estar dado por dos cuestiones, o varias en realidad, pero básicamente el poder está dado por la capacidad que tienen las personas de hacer que los demás hagan algo. ¿Sí? Y hay distintos tipos de poder. Plantea lo que es el poder legítimo, que el poder legítimo está asociado a la autoridad, está asociado al puesto o a la jerarquía, digamos, al puesto que ocupa una persona, al cargo. El poder de recompensa, que el poder de recompensa es si una persona tiene la capacidad de, cuando propone algo, poder recompensar a la persona por lo que hace. ¿Sí? Es decir, si yo voy y digo, che, mañana, hoy la verdad que prestaron atención en la clase y cuando corrijan los exámenes todos van a tener 2 puntos más, yo lo puedo proponer. Pero de ahí a que tenga el poder de poner los 2 puntos más es diferente. Entonces ese poder de recompensa es también uno de los factores que va a tener el líder o, en este caso, la persona que tiene un cargo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque digo así porque después vamos a diferenciar de lo que es un líder de lo que es o puede llegar a ser un jefe. ¿Sí? Así como tiene el poder de recompensar, hay un poder que es el coercitivo, que es todo lo contrario, es decir, de castigar, despedir a una persona si no cumple o tiene un mal comportamiento.
el de decir, bueno, venís varios días de que estás llegando tarde y te tengo que suspender. Bueno, la persona que está a cargo tiene que tener el poder de poner la firma y que con la suspensión les descuenten los días que vienen llegando tarde, por ejemplo. ¿Sí? Después tenemos el poder del experto, ¿sí? O sea que el poder está determinado por el conocimiento que tiene en un determinado tema. Y después por el poder del referente, que a diferencia de lo que es el del experto, es que es por una cuestión de más de conexión, ¿sí? Entre las personas. De decir, bueno, esta persona no, la verdad que es un genio, siempre está ayudando a los demás, entonces siempre es una persona que es muy colaborativa, que tiene un montón de conocimiento, que tiene un montón de contactos. Bueno, ok. Esa persona como referente tiene un poder adicional que muchas veces no está vinculado al puesto o a la jerarquía. ¿Sí? Y ahora tenemos esta cuestión de diferencia entre lo que es el poder y lo que es la autoridad. Que la autoridad va a estar delimitada por la ubicación formal dentro de la organización, por la función que cumplen dentro de la organización. ¿Sí? Por ese puestito que va a tener vinculado dentro de lo que es el organigrama. Entonces, la autoridad es muy similar al poder. ¿En qué cuestión? En la parte del poder legítimo. Como un policía. ¿Mm? Como un policía. Sí, también. Sí, porque a ver, el policía, el Estado les da la facultad, le da la autoridad de cumplir con esto y esto si hay una persona que no está en cumplimiento de la ley. ¿Sí? Entonces, pero tiene alguien que firmó que esta persona, por al ser policía, tiene todas estas cuestiones a su cargo. ¿Sí? Y después, por otro lado, tenemos al liderazgo, que funciona como algo aparte de lo que es el poder o la autoridad. ¿Sí? Pueden ser tanto complementarias como no. Hay en muchos casos que el liderazgo va a estar vinculado a una persona que tiene un determinado tipo de poder, pero en otros casos puede ser de que haya una persona que tiene un poder que está dado por el cargo, pero la verdad que el liderazgo no tiene absolutamente nada. Entonces, son, digamos, pueden ser complementarias o no. Y vamos a ver de que cuando entremos en lo que es liderazgo, hay diferentes teorías. Algunas estuvimos viendo, ¿se acuerdan de que planteamos la teoría de los rasgos? ¿En qué escuela vimos algo de liderazgo? Conductual y de organización. Bueno, pero ¿se acuerdan de que empezamos ahí a ver puntualmente algunas pequeñas teorías y que decían de que estaban vinculadas a las características de lo que era el líder? Sí. Bueno, esas eran las primeras teorías de liderazgo, que vinculaban de que las personas, cuando tenían determinados rasgos o determinadas características, que podían ser tanto físicas como intelectuales, es decir, esa persona, listo, tiene esto, cumple, es un líder, ya está. Después vamos viendo de que no solamente bastaba esto, sino de que tenía que haber determinados comportamientos, determinadas conductas que hacían a que una persona sea líder. Y planteaban de que había distintos tipos de liderazgo, que lo veíamos que era el autoritario, el democrático y el liberal. ¿Sí? Y después pensamos de que va a haber diferentes tipos de liderazgo que van a estar dados. Vamos a ampliar un poquito porque yo no veo nada. Bueno, habla en cuanto a la consideración y a la estructura inicial, pero fundamentalmente lo que me interesa acá es que es tipo de liderazgo que puede llegar a estar o a tener diferentes tipos de orientaciones. ¿Sí? Y vamos a ver acá solamente planteados, pero hay un montón de orientaciones que puede llegar a tener el líder según las teorías conductuales. Estas están porque, bueno, acá dice orientado a las personas, orientado a la producción, y hay otra que es orientada a los resultados. ¿Sí? ¿Qué es lo que indica esto? Que según hacia quién va a estar orientado el líder, es la forma en la que van a desempeñar las tareas.
Si hay un líder que capaz que en muchas organizaciones plantea de que, no sé si cuando ¿alguien estuvo buscando trabajo recientemente o está en este momento buscando trabajo? No. ¿Sí? ¿No? Bueno, muchas búsquedas ponen que buscan una persona orientada a los resultados. ¿Qué quiere decir eso? Que vaya por el cumplimiento de los objetivos. Que trabaje más para lograr alcanzar los objetivos que plantea la organización. Diferente de una persona que sea orientada a las personas, tal vez. ¿Sí? En el cual la persona, ese líder, va a buscar de que las personas que trabajan o las personas que tienen a su cargo estén lo mejor posible, tengan un mejor trato, puedan estar lo más cómodos para poder lograr los objetivos. O sea, porque los objetivos no los van a dejar de ver, ¿sí? Pero son diferentes enfoques que tiene la persona para poder desarrollar a su equipo de trabajo. Y después vamos a ver lo que es el concepto de la rejilla gerencial, que hay un montón, van a plantear de que hay un montón de... Se va a dividir, digamos, lo que es el liderazgo como en 99 estilos de liderazgo, no sé si no me acuerdo si era así. Y cada uno como que va teniendo una pequeña orientación, bueno, de esos 99 cuadros que se van a tener que aprender cómo son los 99 tipos de liderazgo. No, mentira. Se termina dividiendo en cinco áreas, digamos, como que se resume, digamos, por ahí en lo que es la rejilla gerencial. Pero bueno. Entonces partimos, teníamos la teoría de los rasgos, veíamos la teoría conductual y ahora vamos a ver nuevas teorías que van surgiendo, ¿sí? Una que plantea lo que es el modelo de Fiedler, que puntualmente hay diferentes universidades que plantean distintos tipos de liderazgo y se estudia de acuerdo a los conceptos que vamos a ver, lo que es la Universidad de Michigan, la Universidad de Ohio y todos en el medio como que plantean diferentes posturas en base al liderazgo. Eso lo vamos a ver ahí. Y surgen dos cuestiones más que son fundamentales, que es la teoría situacional. ¿Qué es lo que dice esto? Que si nosotros tenemos una persona que de acuerdo al tipo de conducta que tiene, a rasgos puntuales que puede llegar a desarrollar, una persona para que sea líder también lo va a hacer no en todo momento, porque capaz que puede llegar a ser líder dentro de un determinado trabajo, pero por fuera de ahí no lo es. Entonces, ¿cómo va a estar basado el liderazgo? Y de acuerdo a la situación en la que enfrentan las personas. Entonces, de acuerdo al contexto que tiene una determinada situación, puede llegar a ser de que una persona pueda ejercer el rol de liderazgo o no. ¿Sí? Y llegamos a las últimas dos teorías que vamos a ver al líder como un liderazgo transaccional y un liderazgo transformacional. El liderazgo transaccional es aquel líder que produce o puede llegar a tener un intercambio con la persona a la cual está liderazgo, que es como una especie de ida y vuelta. Yo te puedo dar esto, pero, digamos, en contraposición de tu determinado trabajo o tu determinado apoyo en el cumplimiento de este objetivo. Entonces es como que siempre se evalúa de que hay un intercambio dentro del espacio en el cual están trabajando. Y por el otro lado está el líder transformacional, que es como el que va hacia adelante, el que impulsa, el que busca llevar adelante la organización, a las personas, que tiene esa actitud muy proactiva. Bueno, todas estas cuestiones del liderazgo que fuimos mencionando ahora no son excluyentes, o sea, van a haber muchas que se van a estar vinculando en un mismo tipo de liderazgo, en una misma persona. No es que lo vamos a ver, bueno, solamente vamos a identificar este tipo de teoría, esto o esto, sino que se hace como una integración de todos los conceptos de lo que es el liderazgo. Y hoy en día de lo que es liderazgo hay tanta bibliografía que es impresionante y no se llega a leer nunca, y hay mucha basura en el medio también de esto, ¿no? Con cosas que plantean de que haces un cursito y podés aprender a ser líder, y la realidad es que no es algo tan sencillo, porque hay muchos factores que, como fuimos mencionando, van a estar vinculados en esta noción de lo que es el liderazgo. O sea que si ven algún cursito que les dicen vean esto y dentro de un mes salen siendo líderes, escapen de ahí porque les van a robar plata. Bueno, bien, estamos 9:10.
vemos control y hacemos un receso de 10 minutos, no más de eso. ¿Les parece? ¿O quieren que cerremos todo? Y RC no sé si nos va a dar el tiempo, pero vamos a intentar mencionar algo. ¿Qué quieren hacer? ¿Vemos control y hacemos un parate? ¿Sí? Es toda la segunda parte de la materia, entonces. Bueno, y acá llegamos a la etapa de control. ¿Por qué? Porque en un momento vimos de que planificamos algo, organizamos de qué manera se van a desarrollar las tareas dentro de la organización, cómo se va a liderar todo este equipo que tenemos dentro de la organización. Y ahora lo que tenemos que ver, ok, ¿cómo controlamos si lo que nosotros planificamos, si lo que nosotros pensamos de que se iba a estar sucediendo dentro de la organización con todos los equipos de trabajo y todas las áreas, y lo que estamos dirigiendo, ¿se cumple o no se cumple? ¿Y qué tan lejos estamos de que se cumpla o no se cumpla? Entonces el control pasa a ser algo fundamental dentro de la organización. ¿Por qué? Porque además si nosotros vemos que hay algo que no se cumple, podemos modificarlo. Y podemos planificar de nuevo, crear nuevos objetivos para volver a tener todo el ciclo. ¿Sí? Control es cortito y está dividido básicamente en estas cuestiones. Primero, nosotros vamos a establecer estándares de desempeño. El establecer estándares de desempeño más o menos es lo mismo que planificar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a decir, dentro de este cumplimiento de objetivos que tenemos, vamos a ver de qué manera podemos cumplir con esto que planificamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Primero, vamos a medir, ¿sí?, lo que nosotros queremos controlar en una expresión cuantificable. O sea, tenemos que poderle poner un número para controlar. ¿Sí? ¿Se cumplió? Más o menos, no sé si vamos a ver una producción. Vamos al de los autos, que cuando veíamos modelo japonés y el modelo fordista, ¿no? En un momento decíamos de que el modelo japonés, ¿cuántos desperdicios tenía? 0 desperdicios. Sin desperfectos. ¿Y qué decíamos del modelo fordista? Que tenía un mínimo aceptable. O sea, que sabía de qué iba a tener en el medio. Bueno, ok. Dentro del modelo fordista, cuando iban a controlar, ya sabían de que un 5% de problemas podían llegar a tener. ¿En qué? Y no sé, capaz que puede llegar a ser problemas mecánicos, problemas eléctricos, ok. Pero un 5% van a identificar dónde está bien tener determinados problemas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros designamos un número que nos ayude a determinar qué cantidad de problemas podemos llegar a encontrar. ¿Sí? Y sí. En el segundo, evaluar el desempeño, dice. Es posible. Evaluar el desempeño. Evaluar el Desempeño. acá. Le falta una E. Desempeño. Puede pasar. No tengo la clave para poderlo corregir, así que queda bonito así. Yo no se entiende. Entonces después tenemos otra cuestión de cómo lo medimos. Una vez de que determinamos qué es lo que necesitamos medir, cuáles son los parámetros de medición, tenemos que, digamos, en cierta forma, estandarizar de qué forma lo vamos a estar midiendo, ¿sí? Entonces vamos a tener tipos de reporte que se pueden hacer, planillas que hay que confeccionar, todas estas cuestiones que van un poco más a la parte burocrática del control que vamos a tener en sí. Y el control, de nuevo, como lo veíamos, tiene como la forma de un ciclo nuevamente, ¿no? Porque por un lado, también otra de las cosas que vamos a hacer, una vez de que vimos o determinamos cuáles eran nuestros estándares de desempeño, vamos a estar viendo de qué manera vamos a evaluar este desempeño. ¿Y qué lo vamos a ver? Con tres cosas. Con una evaluación de insumo, de proceso o de resultado. ¿Sí? Esto es interesante. Tenemos una evaluación de insumo, de proceso y de resultado. La evaluación de insumo
es una evaluación, digamos, en cierta forma de el determinar de si cumplimos con todos los requerimientos que tenemos como para poder iniciar el proceso, ¿sí? Y en algunos casos el de insumo se puede llegar a ver como un control o una evaluación previa, ¿sí? El del proceso sería el durante y el de resultado el posterior. Así capaz que es un poco más fácil de asociarlo, ¿no? Cuando nosotros tenemos que hacer un control de insumo, vamos a pensarlo en la fotocopiadora. Vamos con de nuevo con el concepto de la pastelería y después vamos a ver si podemos una medida. Si nosotros pensamos de que tenemos que fabricar 10 tortas por día, tenemos que controlar de que tengamos todos los insumos necesarios, todos los materiales para poder elaborar esas 10 tortas por día, ¿sí? Entonces es un control anterior al momento en el cual estoy fabricando o produciendo las tortas, ¿sí? Entonces, voy a controlar que tenga los productos, sí, tengo que tener la materia prima. ¿Están bien? ¿Están vencidas? ¿No están vencidas? ¿Tengo las cantidades adecuadas? ¿Tengo la mesada limpia, la amasadora limpia? O sea, todas esas cuestiones son previas. Y hay un tipo de control que se hace, digamos, de manera previa a el proceso. Entonces, por eso es de insumo. El control del proceso es el control que se realiza durante. ¿Durante qué? Lo vemos en el proceso porque es en un ciclo productivo porque es más fácil de visualizar. Entonces, nosotros vamos a estar controlando que mientras va amasando, se vaya amasando bien, que no vaya teniendo desperfectos, que no se generen grumos, que no se me seque la masa, o sea, todas esas cuestiones se van a estar revisando en el momento en el que se está produciendo. No es que listo, dejo la amasadora y después agarro, me voy y vuelvo dentro de 2 horas, que sé que es cuando tiene que estar. No sé nada de pastelería, ¿sí? Por las dudas. Entonces es un control que se hace en el momento. Y después del resultado. El control del resultado va a tener en consideración, ok, de las 10 tortas que tenía que hacer, ¿cuántas realmente tengo? ¿Cuántas salieron de acuerdo a la calidad que yo esperaba? ¿Sí? Bueno, yo me estimaba que de esas 10 tortas que iba a hacer, una podía llegar a tener problemas. Ya estaba evaluado antes en el estándar de desempeño. Entonces ahora estoy evaluando que cuando tengo las 10 tortas, esté cumpliendo con ese estándar de desempeño que me presenté antes. Ahora de repente, che, tengo 3 tortas mal. ¿Qué pasa? Si yo tenía 1, era lo que podía llegar a tener. Bueno, ahí dentro de esa evaluación del resultado, vamos a comparar qué es lo que pasa entre el desempeño y el patrón. O sea, el patrón sería lo que realmente sucedió. Entonces vamos a controlar qué es lo que sucedió, en qué momento sucedió o en qué instancia se dio el problema, el conflicto. Y nosotros con este control, cuando lo estamos comparando, vamos a tener alternativas para hacer. Y esas alternativas están en base a acciones correctivas. Estas acciones correctivas son: una, no hacer nada. Bueno, che, tuve 3 tortas mal, pero fue en esta oportunidad, no es algo que sea reiterativo. La semana que viene o mañana, cuando vuelva a hacer otras 10 tortas, posiblemente de las 10 tortas salgan las 10 bien. Entonces puedo decir, no hago nada, no me voy a poner a modificar absolutamente nada, porque es mayor el costo que tengo en revisar o en intentar cambiar esto de lo que realmente me afecta a mí en la producción, ¿sí? Después, otra cuestión es decir, ok, corrijo el desempeño. Es decir, ¿qué es lo que corrijo? Y alguna de las instancias en las cuales me estoy viendo afectado. Si yo estoy viendo de que estoy haciendo la torta y el problema está en el proceso, o sea, en el durante, de que la persona que tiene que estar revisando de que tenga el aceite suficiente en la masa, vamos a decir cualquier cosa, se va a fumar un cigarrillo y vuelve dentro de 40 minutos, decís, claro, bueno, tengo que ver de qué forma hago que la persona se quede controlando para evitar de que suceda el problema.
Entonces lo que voy a estar controlando, o lo que voy a estar, digamos, corrigiendo en este caso, es parte del proceso. Y la otra cuestión es corregir el patrón. Que corregir el patrón tiene que estar, o sea, va a estar más vinculado con qué. Con de qué manera voy a generar los estándares de desempeño y cómo los voy a controlar. Y muchas veces la corrección del patrón va un poco más allá, porque tiene que ver con modificar cosas directamente en la planificación. Es algo que se puede dar. Si yo veo de que reiteradamente no estoy cumpliendo con los objetivos, o capaz que algo mejor todavía, porque siempre se puede pensar no por los errores sino por la parte positiva. Estoy viendo de que tengo 10 tortas y las 10 tortas cada vez que las saco se venden en menos tiempo de que lo tengo que tener para la venta. Me doy cuenta de que tengo que elevar la producción, entonces lo que me va a cambiar es a mí es la planificación. Porque tal vez cambia el mercado y tengo más mercado para poder participar, entonces tiene que cambiar absolutamente todo dentro del control. Porque ahora en vez de hacer 10 tortas tengo que pasar a hacer 15. ¿Sí? Entonces esa corrección va a surgir directamente también de modificar en el patrón. Y tenemos dos tipos de correcciones, una que es inmediata, ¿sí? Que eso lo corrijo en el momento, y otra que se va a estar dando en ir evaluando en el día a día qué es las cosas que van sucediendo, estas desviaciones que tengo y las voy corrigiendo en el día, o sea, a largo plazo, ¿sí? Entonces lleva un poquito más de tiempo. Igual siempre que se detecta de que hay algún desvío directamente dentro de lo que se está controlando, lo ideal es poderlo corregir lo antes posible. Pero muchas veces no es tan sencillo hacer esa corrección. Si yo tengo que a la persona que se va afuera a fumar un cigarrillo por 45 minutos y se queda hablando con el comercio de al lado y no vuelve, capaz que el hacer de que la persona vuelva y se empiece a interiorizar de que tiene que estar en su puesto de trabajo en ese momento y que el momento para salir a fumarse el cigarrillo va a ser otro, le tenemos que buscar, que designarle otro tiempo, ok, esa corrección, como es de un comportamiento, capaz que lleva más tiempo de lo que puede llevar es decir, bueno, arreglo algo directamente de una máquina. ¿Sí? Y lo interesante es que todas estas cuestiones que vamos a tener en consideración van a servir para tomar decisiones. Y hay un montón de cosas dentro de lo que es la toma de decisiones y cómo va a intervenir las decisiones en cada una de las partes del proceso. ¿Sí? Acá no lo vimos porque recién estamos haciendo la presentación general, pero también vamos a tener de que hay distintos tipos de control, ¿sí? A nivel estratégico, a nivel táctico y a nivel operativo. Va a haber diferentes tipos de control, va a haber diferentes tipos de tomas de decisiones en el medio, ¿sí? Puede haber, cuando vamos a la parte de dirección, la dirección no solamente está en la parte de arriba, sino que tal vez alguien que lidera o dirige un determinado sector también va a tener a su cargo un tipo de liderazgo diferente, un tipo de poder diferente de acuerdo a cómo se posiciona dentro de la organización. ¿Sí? Tienen 10 minutos, son y 22 y 35. Estamos, así seguimos y intentamos no irnos demasiado más tarde del horario. ¿Parece?